Resolvemos el siguiente ejercicio que tenemos que resolver por el método del triángulo de forma gráfica y analítica. Aquí tenemos dos vectores, tenemos vector A, tenemos vector B. Tenemos que formar un triángulo, para eso utilizamos las escuadras. Vemos acá que las escuadras que tenemos es la más pequeña y una más grande. La más grande se llama cartabón, en la que la pequeña va a desplazarse sobre ella. Entonces utilizamos la primera escuadra para poder trasladar el primer vector al orden alfabético. Entonces en este caso tendría que ser el vector A. Lo que hacemos primero es colocar la primera escuadra, la más pequeña, justo donde se encuentra el vector A, sin hacer variar ni un milímetro, que esté justo en la misma recta. Y luego colocar la otra escuadra justo donde se encuentra en la base de la primera escuadra, la más larga. Esta para qué, para que pueda desplazarse sobre ella la primera escuadra. Entonces trasladamos en un lugar donde tengamos espacio en nuestra hoja, como por ejemplo el A. Estoy llevando a otro lado, que en este caso sería como paralelo, y en este caso tendría aquí el vector A. Y de esa misma forma tengo que medir, como dice, los 7 centímetros. Y en este caso tengo ya los 7 centímetros exactos, y tengo que poner el sentido de ese vector, del vector A. Y a continuación debo llevar el vector B, que en este caso tengo acá el vector A, y voy a colocar justo donde se encuentra la línea recta de ese vector. Entonces lo mismo, coloco la otra escuadra justo donde se encuentra la primera escuadra, para que este se pueda desplazar sobre ella. Entonces lo primero me tengo que fijar de que el vector A tiene un punto de origen y aquí tiene un sentido, y la flechita me indica que está dirigido hacia abajo, así que la gráfica vendrá, digamos, hacia abajo. Entonces, pero a continuación, ¿de quién vendrá hacia abajo? El vector B, a continuación del vector A. El vector A hemos trasladado acá, que sería el punto de origen y el sentido de la flecha. Después del sentido de la flecha, en el último punto de los 7 centímetros que hemos medido en el sentido de la flecha, debemos llevar el vector B, indicando la flechita que indica el vector. Como dice dirigido hacia abajo, entonces tenemos que trazar dirigido hacia abajo, porque eso puede ser el vector B dirigido hacia arriba, pero como la flecha del vector, ¿no?, el sentido nos indica que está dirigido hacia abajo, entonces debemos marcar hacia abajo. De esa forma tenemos aquí el vector B, debemos colocar los sentidos. Claro que también tiene que tener la misma medida de los 3 centímetros exactos, ¿no? Ahora en este caso ya hemos llevado el vector A, el vector B, ¿no? Tiene secuencia A seguido B. Y aquí hay un ángulo en la cual debemos calcular con la ayuda de un transportador. Y para eso utilizamos un transportador y podamos usar de la forma más correcta. Pero antes necesitamos utilizar lo que serían las escuadras para prolongar algunos lados que tenemos, en este caso del vector A. Lo voy a prolongar en este caso con otro color de bolígrafo. Tengo aquí el vector A y lo voy a prolongar en esta parte de acá, y también lo puedo hacer en esta parte, a la mano derecha y a la mano izquierda lo puedo prolongar. ¿Ya? Ahora en este caso veo que también el vector B lo puedo prolongar. ¿Qué quiere decir prolongar? Que significa que lo voy a alargar esa recta. ¿Ya? Es por eso que estoy utilizando otro color de bolígrafo, para hacer notar que lo que estoy prolongando, que lo estoy alargando, esa recta. Eso me va a servir justamente para hallar la medida exacta del ángulo, porque a veces no siempre nos da un ángulo exacto de 30, 40, 50 grados. Entonces nos da 51, 56, etcétera, dependiendo. Ahora en este caso, como vemos acá,
vemos acá de que en el transportador hay un punto de origen, punto medio del transportador debe estar justo donde se encuentra en el vértice que hemos graficado ya entre los dos vectores que ha formado aquí un vértice. Ese punto debe estar justo ahí. A la misma vez también aquí tenemos unas líneas que marcan de 0 a 180, que es un ángulo llano, que tienen aquí unas líneas, pues también esas tienen que estar justamente donde la recta donde hemos prolongado en ese vector, o en este caso, o en la línea que hemos prolongado. Ahora en este caso colocamos justo ahí donde el vértice, ese punto del transportador. Y de la misma forma tenemos que verificar de que también esté justo en la línea. De que esté justo en la línea y que esté justo en ese punto de origen. Ya. Ahora sí, ya hemos colocado justo en el punto de origen del vector. Entonces, como vemos acá, el ángulo que tenemos que hallar es este de acá, el más pequeño, porque no tendría que ser este de acá. No necesitamos hallar este ángulo de acá. Entonces necesitamos hallar el más pequeño, y para eso entonces comenzamos a contar el ángulo de este lado, que sería de 0, 10, 20, 30, y como vemos acá no es exacto los 30 grados, sino que es más un milímetro más, que serían los 31 grados. Entonces quiere decir de que esta línea que tenemos acá, que hemos prolongado ese lado, nos sirve para hallar los milímetros que son por demás, digamos, del transportador, para que nosotros podamos darnos cuenta de que no habían sido un ángulo exacto, como en este caso que nos dio como 31 grados. Y de esa forma, hallando ese ángulo, nosotros encontramos la resultante. Esa resultante, ¿cuál llegaría a ser? Se supone que entre el vector A y el vector B, este lado quedaría vacío. Entonces, ese lado es lo que nosotros tenemos que marcar, ¿no? Tenemos que trazar una línea recta, que ese para nosotros llegaría a ser la resultante, en la que nosotros también tendríamos que estar midiendo cuánto es esa recta, ese lado. Y de esa misma forma, aquí tenemos 2, 3, 4, 5, no tenemos 5 exactos, tenemos 4,5, 4,5, 6, 7. Tenemos 4,7 centímetros cerca a los 5, pero solamente serían 4,7 centímetros. Ese llegaría a ser la resultante de nuestra gráfica. De esa forma, de estos dos vectores A seguido de B, hemos formado un triángulo y hemos hallado una resultante, que este lado mide de 4,7 centímetros, pues este lado de acá de 7, y la otra que sería de 3 centímetros. Y claro, aquí tiene un ángulo. Ahora en este caso lo que vamos a hacer es utilizar la fórmula de la ley de cosenos para hallar de forma analítica la resultante. Y para eso utilizamos los mismos datos de la gráfica. Entonces aquí colocamos datos, vector A de 7 centímetros, vector B de 3 centímetros. El ángulo que hemos hallado con el transportador es de 31 grados, y la resultante es lo que en este caso tenemos que hallar de forma analítica. Entonces aquí lo que vamos a hacer es utilizar la fórmula de la ley de cosenos. Entonces decimos resultante elevado al cuadrado es igual al vector A al cuadrado más el vector B al cuadrado menos el doble producto por el vector A por el vector B por el coseno del ángulo.
En este caso, lo que vamos a hallar es esta resultante. Entonces reemplazamos los datos. Vector A tiene el valor de 7 centímetros, pero nos dice todo elevado al cuadrado. Más B, que sería de 3 centímetros, igual todo elevado al cuadrado, menos el doble producto por el vector A, o sea que debemos repetir 7 centímetros por 3 centímetros por coseno. En este caso, ¿qué ángulo es el que hemos hallado con el transportador? Pues es 31. Y de esa forma seguimos calculando. Entonces aquí 7 elevado al cuadrado pues nos darán 49 centímetros al cuadrado, y aquí nos van a dar más 3 por 3 nos dará 9 igual centímetros elevado al cuadrado. El exponente es para el coeficiente y para la unidad de medida, menos, y aquí en este caso vemos de que tenemos una función que es coseno, y vamos a utilizar la calculadora y ahí colocamos coseno. Comenzamos primero por coseno de 31. Como tenemos ahí, está abierto el paréntesis, lo voy a cerrar y luego voy a poner por, en este caso por 3, por 3, por 7 y por 2. Por 3, por 7 y por 2. Y de esa forma voy a poner igual. En este caso tengo 36. Voy a anotar todos los datos que tengo en la calculadora. 0, 0, 1, 10, 26, 63. Aquí tengo centímetros elevado al cuadrado, ya que centímetro por centímetro me dan centímetros elevado al cuadrado. Entonces de esa forma lo que hago yo acá es sumar y restar. Ahora en la calculadora tengo con signo positivo más 36 y acá en el dato tengo signo negativo menos 36. ¿Por qué? Porque este signo viene desde la fórmula. Entonces tengo que convertir esto en la calculadora con el signo menos. Para eso solamente lo multiplico por menos 1 y con eso me va a salir negativo. Ahora más 9 más 49. Ahí más 9 más 49 igual. Y ahí anoto lo que me da, que sería de 21,9989 73 37 centímetros elevado al cuadrado. Como vemos que la resultante está elevado al cuadrado, lo que hacemos es introducir la raíz cuadrada. Y de esa forma este sale fuera y simplemente tenemos la resultante. Y como tenemos ahí todavía 21,9989 y otras unidades, pues tenemos que sacar la raíz cuadrada. Y como así en la calculadora, lo que hacemos es colocar aquí en la teclita raíz cuadrada y luego en la parte de atrás donde dice ANS, que significa de que el dato que tenía en la pantalla, en la calculadora, pues se ha introducido en esa raíz cuadrada. Y lo que hago es simplemente colocar igual. Y de esa forma, el resultado nos da de 4,69, 030, 63, 19. Ahora la unidad de medida pues aquí simplemente nos va a salir con centímetros. Y la resultante, para que sea un poquito más corto y medir, pues va a ser 4,7 centímetros, ya que el 9 aumenta al número 6 con uno más. Entonces en este caso estaría redondeando con un 7. Así como en la calculadora, redondeado con un 7. Y este para nosotros llegaría a ser la resultante de forma analítica, ya que este coincide con la respuesta que hemos hallado de forma gráfica.
Entonces hemos resuelto el método del triángulo de forma gráfica y de forma analítica.